2. La filosofía antigua. Esta duplicidad de sentido de la palabra saber responde a la distinción entre la opinión simple y el conocimiento bien fundado racionalmente. Con esta distinción entre la opinión y el conocimiento fundado inicia Platón su filosofía. Distingue lo que él llama doxa, opinión. La palabra doxa la encuentran ustedes en la bien conocida de paradoxa, paradoja, que es la opinión que se aparta de la opinión corriente. Y frente a la opinión, que es el saber que tenemos sin haberlo buscado, pone Platón la episteme, la ciencia, que es el saber que tenemos porque lo hemos buscado. Y entonces la filosofía ya no significa amor a la sabiduría, ni significa tampoco el saber en general, cualquier saber, sino que significa ese saber especial que tenemos, que adquirimos después de haberlo buscado, y de haberlo buscado metódicamente, por medio de un método, es decir, siguiendo determinados caminos, aplicando determinadas funciones mentales a la averiguación. Para Platón, el método de la filosofía, en el sentido del saber reflexivo que encontramos después de haberlo buscado intencionadamente, es la dialéctica. Es decir, que cuando no sabemos nada o lo que sabemos, lo sabemos sin haberlo buscado, como la opinión, o sea, un saber que no vale nada, cuando nada sabemos y queremos saber. Cuando queremos acceder o llegar a esa episteme, a ese saber racional y reflexivo, tenemos que aplicar un método para encontrarlo. Y ese método Platón lo llama dialéctica. La dialéctica consiste en suponer que lo que queremos averiguar es tal cosa o tal otra, es decir, anticipar el saber que buscamos, pero inmediatamente negar y discutir esa tesis o esa afirmación que hemos hecho y depurarla en discusión. Él llama pues dialéctica a ese método de la autodiscusión, porque es una especie de diálogo consigo mismo. Y así, suponiendo que las cosas son esto o lo otro, y luego discutiendo esa suposición para sustituirla por otra mejor, acabamos poco a poco por llegar al conocimiento que resiste a todas las críticas y a todas las discusiones. Y cuando llegamos al conocimiento que resiste a las discusiones dialogadas o dialécticas, entonces tenemos el saber filosófico, la sabiduría auténtica, la episteme, como la llama Platón, la ciencia. Con Platón, pues, la palabra filosofía adquiere el sentido del saber racional, saber reflexivo, saber adquirido mediante el método dialéctico. Ese mismo sentido tiene la palabra filosofía en el sucesor de Platón, Aristóteles. Lo que pasa es que Aristóteles es un gran espíritu que hace avanzar extraordinariamente el caudal de los conocimientos adquiridos reflexivamente. Y entonces la palabra filosofía tiene ya en Aristóteles el volumen enorme de comprender dentro de su seno y designar la totalidad de los conocimientos humanos. El hombre conoce reflexivamente ciertas cosas después de haberlas estudiado e investigado. Todas las cosas que el hombre conoce y los conocimientos de esas cosas, todo ese conjunto del saber humano lo designa Aristóteles con la palabra filosofía. Y desde Aristóteles sigue empleándose la palabra filosofía en la historia de la cultura humana con el sentido de la totalidad del conocimiento humano. La filosofía entonces se distingue en diferentes partes. En la época de Aristóteles la distinción o distribución corriente de las partes de la filosofía eran lógica, física y ética. La lógica en época de Aristóteles es la parte de la filosofía que estudiaba los medios de adquirir el conocimiento, los métodos para llegar a conocer el pensamiento humano, en diversas maneras que se vale para alcanzar conocimientos del ser de las cosas. La palabra física designaba la segunda parte de la filosofía. La física era el conjunto de nuestro saber acerca de todas las cosas, que fuesen las que fuesen. Todas las cosas y el alma humana entre ellas estaban dentro de la física. Por eso la psicología para Aristóteles formaba parte de la física, y la física, a su vez, era la segunda parte de la filosofía.
Y en tercer lugar, la filosofía contenía ética. La ética era el nombre general con el que se designaba en Grecia, en la época de Aristóteles, todos nuestros conocimientos acerca de las actividades del hombre, lo que el hombre es, lo que el hombre produce, que no está en la naturaleza, que no forma parte de la física, sino que el hombre lo hace. El hombre, por ejemplo, hace el Estado, va a la guerra, tiene familia, es músico, poeta, pintor, escultor. Sobre todo es escultor para los griegos, pues todo esto lo comprendía Aristóteles bajo el nombre de ética, una de cuyas partes era la política. Pero la palabra filosofía abarcaba, repito, todo el conjunto de los conocimientos que podía el hombre alcanzar. Valía tanto como saber racional. 5. La filosofía en la Edad Media. Sigue en este sentido de la palabra filosofía a través de la Edad Media, pero ya al principio de esta se desprende de ese totum revolutum, que es la filosofía entonces, una serie de investigaciones, de disquisiciones, de pensamientos que se separan del tronco de la filosofía y constituyen una disciplina aparte. Son todos los pensamientos, todos los conocimientos que tenemos acerca de Dios, ya sean obtenidos por la luz natural, ya sean recibidos por divina revelación. Los conocimientos nuestros acerca de Dios, cualquiera que sea su origen, se separan del resto de los conocimientos y constituyen entonces la teología. Puede decirse así que el saber humano durante la Edad Media se dividió en dos grandes sectores, teología y filosofía. La teología son los conocimientos acerca de Dios y filosofía los conocimientos humanos acerca de las cosas de la naturaleza. Sigue esta situación designando la palabra filosofía a todo conocimiento salvo el de Dios, y fue así hasta muy entrado el siglo XVII. Y todavía hoy existen en el mundo algunos residuos de ese sentido totalitario de la palabra filosofía. Por ejemplo, en el siglo XVII, el libro en que Isaac Newton expone la teoría de la gravitación universal, que es un libro de física, diríamos hoy, lleva por título Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o sea, principios matemáticos de la filosofía natural. Es decir que en tiempos de Newton la palabra filosofía significaba todavía lo mismo que en tiempos de la Edad Media, o en tiempo de Aristóteles, la ciencia total de las cosas. Pero aún hoy en día hay un país que es Alemania, donde las dificultades universitarias son las siguientes: la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, la Facultad de Teología y la Facultad de Filosofía. ¿Qué se estudia entonces bajo el nombre de Facultad de Filosofía? Todo lo que no es ni derecho, ni medicina, ni teología, o sea, todo el saber humano en general. En una misma facultad se estudia, pues, en Alemania, la química, la física, las matemáticas, la ética, la psicología, la metafísica, la ontología. De suerte que todavía aquí queda un residuo del viejo sentido de la palabra filosofía en la distribución de las facultades alemanas. 6. La filosofía en la Edad Moderna. Pero en realidad a partir del siglo XVII el campo inmenso de la filosofía empieza a desgajarse, empiezan a salir del seno de la filosofía las ciencias particulares, no solo porque se van construyendo esas ciencias con su objeto propio, sus métodos propios y sus progresos propios, sino también porque poco a poco los cultivadores van también especializándose. Todavía Descartes es al mismo tiempo filósofo, matemático y físico. Todavía Leibniz es al mismo tiempo matemático, filósofo y físico. Todavía son espíritus enciclopédicos. Todavía puede decirse de Descartes y de Leibniz, como se dice de Aristóteles, el filósofo, en el sentido que abarca la ciencia toda de todo cuanto puede ser conocido. Quizá todavía Kant pueda decirse algo parecido,
aunque sin embargo ya Kant no sabía toda la matemática que había en su tiempo, ya Kant no sabía toda la física que había en su tiempo, ni sabía toda la biología que había en su tiempo. Ya Kant no descubre nada en matemáticas ni en física, ni en biología, mientras que Descartes y Leibniz todavía descubrieron teoremas nuevos en física y en matemáticas. Pero a partir del siglo XVIII no queda ningún espíritu humano capaz de contener en una sola unidad la enciclopedia del saber humano, y entonces la palabra filosofía no designa la enciclopedia del saber, sino que de ese total has ido desgajándose las matemáticas por un lado, la física por otro, la química, la astronomía, etc. ¿Y qué es entonces la filosofía? Pues entonces la filosofía viene circunscribiéndose a lo que queda después de haber ido quitando todo eso. Si a todo el saber humano se le quitan las matemáticas, la astronomía, la física, la química, etc., lo que queda eso es la filosofía. 7. Las disciplinas filosóficas. De suerte que hay un proceso de desgajamiento. Las ciencias particulares se van construyendo con autonomía propia y disminuyendo la extensión designada por la palabra filosofía. Van otras ciencias saliendo y entonces, ¿qué queda? Actualmente, de modo provisional y muy fluctuantemente, podremos enumerar del modo siguiente las disciplinas comprendidas dentro de la palabra filosofía. Diremos que la filosofía comprende la ontología, o sea, la reflexión sobre los objetos en general, y como una de las partes de la ontología, la metafísica. Comprende también la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, la filosofía de la religión, y comprende o no comprende, no sabemos, la psicología y la sociología. Porque justamente la psicología y la sociología están en este momento en si se separan o no se separan de la filosofía. Todavía hay psicólogos que quieren conservar la psicología dentro de la filosofía, pero ya hay muchos psicólogos, y no de los peores, que la quieren constituir en ciencia aparte, independiente. Pues lo mismo pasa con la sociología. Augusto Comte, que fue el que dio el nombre a esta ciencia, y al hacerlo, como dice Fausto, le dio vida, todavía considera la sociología como el contenido más granado y florido de la filosofía positiva. Pero otros sociólogos la constituyen ya en ciencia aparte. Hay discusión. No vamos a resolver nosotros por ahora esta discusión. Diremos entonces que en general todas esas disciplinas y estudios que he enumerado, que son ontología, metafísica, lógica, teoría del conocimiento, ética, estética, filosofía de la religión, psicología y sociología, forman parte y constituyen las diversas provincias del territorio filosófico. Podemos preguntarnos qué hay de común en esas disciplinas que acabo de enumerar y qué es lo común en ellas que las contiene dentro del ámbito designado por la palabra filosofía. ¿Qué tienen de común para ser todas partes de la filosofía? Lo primero y muy importante que tiene de común es que son todas el residuo de ese proceso histórico de desintegración. La historia ha pulverizado el viejo sentido de la palabra filosofía. La historia ha eliminado del continente filosófico las ciencias particulares. Lo que ha quedado es la filosofía. Este hecho histórico, con solo ser un hecho, es muy importante. Es ya una afinidad extraordinaria la que mantienen en sí esas disciplinas, por solo ser los residuos de ese proceso de desintegración del viejo sentido de la palabra filosofía. Pero apuremos más el problema. ¿Por qué han quedado dentro de la filosofía esas disciplinas? Voy a contestar esta pregunta de una manera muy filosófica, que consiste en invertir la pregunta. Del mismo modo que Bergson ha dicho muchas veces que una de las técnicas para definir el carácter de una persona no solo consiste en enumerar lo que prefiere, sino también y sobre todo en enumerar lo que no prefiere.
Del mismo modo, en vez de preguntarnos por qué ha sobrevivido filosóficamente estas disciplinas, vamos a preguntarnos por qué las otras no han sobrevivido. En vez de preguntarnos por qué están la lógica, la teoría del conocimiento y la metafísica en la filosofía, vamos a preguntarnos por qué se han marchado las matemáticas, la física, la química y las demás. Y si nos preguntamos por qué se han desprendido, encontraremos lo siguiente: que una ciencia se ha desprendido del viejo tronco de la filosofía cuando ha logrado circunscribir un trozo del inmenso ámbito de la realidad, definirlo perfectamente y dedicar exclusivamente su atención a esa parte, a ese aspecto de la realidad.